Buenas tardes a todos. Es un placer estar hoy compartiendo esta actividad aquí con una nueva corte. La verdad que decía Sonia, el año pasado estuve a distancia y realmente en un año ya tener una nueva corte, la verdad que es un placer. Ya tenemos la experiencia del año pasado y así que podemos mejorar las cuestiones que quedaron pendientes, como decimos con Eve. Ya tenemos esa experiencia. Este es un grupo más o menos de la misma cantidad de gente que el año pasado y funcionó lo más bien. Realmente hubo muy poca deserción, así que lo que vos mencionabas, que los trabajos fueron entregados, bueno, Laura seguramente va a comentar un poco más esa parte, pero la verdad que estamos muy conformes con la cursada de este año. Bueno, nosotros, a medida que va pasando el día, mi voz se va tomando un poco porque empecé a resfriarme. Verdaderamente, bueno, nosotros nos vamos a encontrar, ya se van distendiendo porque acá con los colegas los van a tener rápidamente y probablemente tomaron más nota de lo que van a tener que leer, hacer. Nosotros tenemos más tiempo y podemos hablar de cuestiones más marco. Nosotros nos vamos a encontrar ya en abril. Winter is coming, ya decía, ya pasaron las fiestas, el veranito, es otra época. Pero la verdad es que es otra época, otro seminario y otros objetos de la evaluación, ¿no? La idea fue que no superponer objetos, seguramente vamos a coincidir en enfoques, en autores, con los colegas, pero nosotros aquí vamos a enfocar la evaluación de aprendizajes y la evaluación curricular. O sea que nuestro corte teórico es más didáctico, ¿sí? Y es el único seminario que se van a abordar estos objetos, así que también es interesante la perspectiva, los temas. En primer lugar, nuestro enfoque tiene que ver con entender la evaluación como un objeto con sus subobjetos complejos, de difícil solución, controversiales, así como lo vemos en el debate didáctico contemporáneo. Y ahí vamos a tratar de dialogar entre los distintos autores, enfoques, metodologías, para entender por qué esa complejidad en relación a los debates y a las prácticas evaluativas. Y nuestra parada tiene que ver también con un enfoque crítico que hace ruptura con la didáctica clásica, donde se privilegiaban o se privilegian aún hoy enfoques de la evaluación de corte meramente instrumentales o donde el acento se pone en la teoría de la medición, el control, la comprobación. Y desde nuestra perspectiva, la evaluación en nuestro campo tiene que ver con, por supuesto, la medición es parte de la evaluación, la regulación, la comprobación, pero entendemos que la mirada nuestra tiene que ver con superar esos enfoques y entender que la evaluación es un tema donde el objetivo y el fin y el sentido tiene que ver con los fines que recuperan la evaluación para la mejora. Entonces, por un lado vamos a entender que los instrumentos o los aspectos técnicos que se van a ver, por supuesto, en toda evaluación hay una dimensión técnica esencial, pero que en realidad el foco no está puesto en los instrumentos sin entender que esas perspectivas van a estar al servicio de aspectos valorativos, aspectos políticos, aspectos críticos, aspectos cognitivos de la evaluación de los estudiantes y del currículum. Entonces, vamos a entender que la evaluación tiene una dimensión o una lógica que refiere a la regulación del currículum y de los aprendizajes en un sentido acreditativo, pero también vamos a poner énfasis en los aspectos formativos de la evaluación.
y en ese sentido van a abordar algunas unidades, son 3 unidades que tenemos en el programa, una introducción y 3 unidades, donde principalmente vamos a tomar aspectos que tienen que ver con la evaluación de aprendizajes, aspectos que tienen que ver con la evaluación curricular y aspectos que tienen que ver con la innovación y la evaluación. Propuestas innovadoras, nuevas propuestas que dan sentido o recuperan el sentido educativo del acto evaluativo al servicio de la mejora de la educación. Principalmente ese es el eje del seminario y bueno, y para eso el corte, como dije, es un corte didáctico donde tomamos referentes teóricos del campo evaluativo, de la teoría evaluativa, donde tomamos también referentes del campo de la innovación. También van a haber textos, enfoques y autores que tienen que ver, que son teóricos del currículum y de la evaluación del currículum, y para ello además después vamos a también analizar instrumentos, vamos a trabajar con propuestas que, bueno, ahora Laura les va a contar. Bueno, nuestro seminario es el último, así que corremos con una ventaja, que es que ustedes ya vienen con mucho entrenamiento en el trabajo autónomo, en la organización de los grupos para la tarea. Coincido en todas las recomendaciones que les dieron los otros docentes respecto de cómo organizar el trabajo, sin insistirles mucho en cosas que los participantes de la corte anterior dijeron, como en nuestra evaluación, como nuestro seminario era el último, sucedió también que en la evaluación del seminario evaluaban toda la carrera. Y sus compañeros de la corte anterior han destacado mucho los videos, han destacado mucho un material que son orientaciones que hicimos los docentes para el trabajo con la bibliografía. Eso ténganlo como un insumo importante, no se lancen directamente a la bibliografía porque es una selección de voces que hemos elegido para poder reconstruir problemas y un objeto, pero eso tiene un sentido en función de una estructura conceptual que está más planteada en las pequeñas videoclases que hay al principio de cada unidad y en orientaciones que hay de distinto tipo para el trabajo con la bibliografía. En ese sentido, nuestro seminario corre con cierta ventaja porque uno pone una consigna, este trabajo es grupal, organicen los grupos en el foro y al día siguiente ya están todos los grupos. Coincido con lo que planteaba Sonia, en general los compañeros de ustedes han valorizado mucho el trabajo en grupo, lo han valorizado por lo que uno aprende de los demás a partir de las distintas inserciones institucionales y las perspectivas que esto da, pero también desde la perspectiva del docente uno ve que cuando el trabajo es grupal, las entregas son más rápidas, que aquel que no arma grupo rápidamente porque le pareció que no iba a tener tiempo para seguirle el ritmo a los compañeros, después es al que hay que insistirle y qué pasó y cuándo lo vas a entregar. O sea que el trabajo grupal tiene una doble función, ¿no? De poder aprender de los otros, pero también de sostén y acompañamiento. Así que eso no lo minimicen. La otra ventaja y desventajas con las que corremos, que uno de los objetos que toma el seminario es la evaluación de los aprendizajes, que es tal vez con lo que ustedes tienen más familiaridad, porque en general todos son o han sido docentes universitarios, y entonces tal vez de los distintos objetos de la evaluación que propone la carrera, es con el que han tenido un contacto más permanente y tienen más horas de vuelo en el diseño de instrumentos, en la corrección. Pero el seminario, digamos, lo que propone es que ustedes se posicionen en otra perspectiva con respecto a esa práctica y no ya como docentes universitarios, sino más bien como especialistas que van a tener que dar recomendaciones a equipos docentes para determinados objetivos que tengan o de mejora o de innovación de los procesos de evaluación de los aprendizajes. Entonces, en este sentido hay un terreno ganado, pues un objeto que ustedes conocen mucho, cuando uno habla de ciertos instrumentos, los conocen, pero a la vez requiere un reenfoque de eso, ¿no? Entonces esto es un desafío, porque aquello con lo que uno tiene un contacto muy cotidiano, uno le sale la voz del profesor para hablar de evaluación de los aprendizajes, sino de alguien que está más situado en la gestión. Y el otro objeto que abordamos, que es el currículum,
es más novedoso para ustedes, si bien muchos han tenido contacto con, tal vez incluso con el diseño o algo de evaluación de planes de estudio, la mirada que plantea el seminario está, digamos, no se circunscribe al currículum como sinónimo de plan de estudios o de plan escrito, sino que abre esta perspectiva en función de clarificar qué dimensiones vamos a evaluar cuando evaluamos el currículum. Acá también hacemos un recorte, como los seminarios anteriores han trabajado la evaluación curricular como dimensión por ahí de los procesos de acreditación, no tomamos la evaluación referida a criterios fijos, estándares, como es en el caso de la acreditación, sino la evaluación para la mejora con lo que implica en términos de construcción teórica y metodológica de un proceso.